en la línea de Mega Noticias TVC el maestro Jorge Aljovín, analista internacional y consultor además. Y bueno, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte, querido Paco. Muchas gracias. ¿Cómo ver este tema de Bolivia y la situación de Evo Morales en México? Mira, me parece que es la mejor ejemplificación de lo que leíamos hace unos meses, cómo se muere una democracia. Y me parece que el señor Morales siguió todos los pasos que se establecen para que se muera una democracia. Primero, no se respetaron las reglas democráticas. Esta historia, este supuesto golpe de Estado que alega un sector de ideologizado, como es el sector de la izquierda latinoamericana, señala que hay un golpe de Estado, pero olvidan algo que es muy importante. Un golpe de Estado antecedido por un autogolpe propiciado por el señor Morales. ¿Qué quiero decir con esto? Un vacío de poder generado por él mismo que tiene una larga data, habrá que decirlo, en el año 2016, el 21 de febrero, cuando pierde su referéndum de la no reelección del señor Morales y aún así decide imponerse en el poder a partir de una interpretación del Tribunal Supremo Electoral. Me parece, no quiero alertarlos, pero existe una clara coincidencia con México. ¿Cuál es? Es cooptar a las autoridades electorales y que éstas fallen a modo. Después tenemos, si esto no fuera poco, tenemos algo que fue un fraude estructural que se dio el día 20 de octubre, donde el señor Morales, después de una caída del sistema, vuelvo a lo mismo, no haciendo referencias con México, se cae el sistema y después de esto gana en una primera vuelta. Posteriormente tenemos un informe que rinde en la Organización de Estados Americanos acreditando este fraude y posteriormente el señor Morales renuncia a su cargo, pero posteriormente viene toda esta convulsión, este estallido social y sobre todo que no ha respetado las reglas, no ha reconocido a la legitimidad de sus oponentes. Ha generado un clima de cooptación de los poderes, de los órganos, de la autonomía, y me parece que esto es muy grave. ¿Por qué? Porque se genera un germen del populismo que no importa que sea de izquierda o de derecha, debemos erradicar en la región. Dime una cosa, con todo esto que acabas de mencionar, bueno, ya está como asilado político en México, pero no deja de estar activo políticamente. ¿Es válido? ¿Se puede hacer desde México? Me parece que la tradición del Estado mexicano de entregar asilo no se puede confundir con un activismo político, un activismo que justamente el propio gobierno ha señalado que hay un principio de no intervención y no se puede generar con el dinero de los ciudadanos la posibilidad de que una persona desde nuestro Estado mexicano realice este abierto activismo. Me parece sobre todo cuando es una persona que no ha respetado los principios democráticos, que no ha respetado la propia Carta Interamericana. Me parece que es muy grave esta situación. Sobre todo habrá que decirlo así, sí a proteger las garantías, los derechos humanos, porque ese es un mandato que tenemos por nuestra Constitución en el artículo 1, pero esto no soslaya las ilegalidades que pueda haber llevado a cabo y que ha llevado a cabo el señor Morales y su régimen y que ha desencadenado su deposición del poder. Por eso me parece que habrá que decirlo así. No es un tema de conservadurismo, no es un tema de racismo como se ha intentado plantear en la mañana desde Palacio Nacional. Es un tema de transparencia, un tema que requiere de que todos sepamos de dónde sale el dinero, de qué partida presupuestal se está manteniendo, no solamente al señor Morales, sino también a toda su comitiva, a su equipo de seguridad, transporte, alimentación, etcétera. Entonces me parece que esto no puede dejarse y meterse debajo de la alfombra. Es necesario saber de dónde provienen los recursos y sobre todo transparencia y austeridad, que era lo que tanto se ha dicho en este gobierno. Dime una cosa, ¿vislumbras tú el regreso de Evo Morales a Bolivia? Mira, me gustaría decirlo que no, pero en esta cuarta transformación, con este apoyo que está dando el gobierno mexicano, no me gustaría adelantar vísperas, pero me parece que hoy se está restaurando el poder constitucional
en Bolivia. Será necesario ver cómo transcurre esta transición democrática, y me parece que no le hace bien a la región que el señor Morales pudiera regresar al poder. Me parece que las condiciones ya no están dadas porque ha perdido el apoyo militar, policial y sobre todo de sus bases. Y esto es importante señalarlo. Es un señor que ha generado un culto a la persona. Me parece que no ha generado institucionalidad. Y esto es muy importante, porque cuando decíamos cómo mueren las democracias mueren cuando no reconoces la legitimidad de tus oponentes. Si no, veámoslos el día de ayer, cuando una mayoría aplasta a una minoría sin respetar los acuerdos de la designación de la próxima ombudsperson que ayer tomó protesta. Habrá que decirlo también, la cooptación no solamente de los órganos electorales, que ya sucedió en Bolivia, debemos tomar esto en cuenta, y sobre todo porque hay ciertas propuestas al día de hoy en México que señalan que se debe reducir la presidencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Me parece que esa es una puerta falsa. Me parece que lo que es necesario es que el árbitro tenga las condiciones para poder fallar, no importando el poder que se encuentre. Y por eso vuelvo a lo mismo. Debemos alertar no solamente a México, sino a toda la región de estos líderes carismáticos, de estos líderes que no saben cuándo dejar el poder y sobre todo que no respetan las reglas democráticas y que al final del día se buscan perpetuar. Y sobre todo, algo que siempre me gusta decir, parece ser que en Latinoamérica nos levantamos y el dinosaurio sigue ahí, ese dinosaurio de las viejas prácticas autoritarias y sobre todo que no respetan las reglas democráticas del juego. Muy bien, a ver, dime una cosa, entonces, con todo esto, en 3 meses, en teoría, viene el proceso electoral allá en Bolivia y no sería nada raro encontrar, si no necesariamente a Evo Morales, a alguien de su equipo como candidato. Me parece que en este sentido habrá que, sobre todo como Estado mexicano, respetar la autonomía de los pueblos, la no intervención y llevarlo a cabo, no solamente que se quede en el discurso, sino que también que no sea con el dinero de todos los ciudadanos que se aliente un movimiento político, porque una cosa es la seguridad, la protección, las garantías y el derecho al refugio y al asilo que tiene toda persona que es perseguida por sus ideas políticas, pero de ahí hay un largo trecho a financiar, como el día de hoy se está señalando desde la Cámara de Diputados, a partir de ciertas iniciativas que buscan recolectar dinero para el señor Morales y sobre todo que no sabemos ese dinero para dónde irá, cuál es su origen, cuál es su destino y sobre todo que puede afectar la transición democrática de otros países. Así es. Jorge Aljovín, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Un gusto, querido Paco. Muchas gracias. Muy buenas noches al maestro Jorge Aljovín, consultor y analista internacional.